¿Cómo es de importante o cómo impacta este rol del padre en nosotros? ¿Qué debemos tomar en conciencia o qué deberíamos hacer para tomar a este padre como debe de ser? Porque es mucha la implicación que hay detrás de todo esto. Pero bueno, vamos a hablar de todo este tema con el experto, que es nuestro amigo de la casa, bueno, en fin, no solamente del programa, sino del canal. Hoy nos acompaña, como ya les había dicho en la parte anterior, José Gregorio Labrador Carnes, terapeuta holístico, constelador familiar, coach en programación neurolingüística, terapias pendulares, bueno, un montón de cosas que tiene para ofrecerles. Pero, bueno, más que todo, su fuerte, lo que a él le gusta, la apasiona, la parte de la constelación familiar, y eso vamos a estar hablando el día de hoy. Por eso el tema de hoy voy a leerlo tal cual como es el título del programa de hoy, lo que nos trae José el día de hoy, y es comprendiendo el impacto del rol paterno en nuestra vida. José, muy buen día y bienvenido. Muy buenos días, Pedro. Gracias. Feliz de estar aquí de nuevo en mi casa, porque le digo, esta es mi casa, Canal 21, y bueno, teniendo esta gran oportunidad de dar este comentario, este conocimiento, vamos a llamarlo mejor refrescamiento de papá en nuestra vida, de ese rol masculino en nuestra vida. Es de verdad de muchísima importancia mirar lo que significa no solamente en la vida individual el rol masculino de papá, sino en todo el entorno familiar, la fuerza, tú lo decías hace rato que hablabas de una cosa metafísica, del rayo azul, y a eso nos identifica mucho también con papá, de tomar la fuerza, la protección, la voluntad, la decisión, el éxito. ¿Por qué quise traer de nuevo este tema que lo he conversado varias veces con ustedes aquí? Porque el hombre ha sido, llamémoslo, no, esta palabra que voy a usar un poquito fuerte, excluido de nuestro sistema familiar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa cuando no miramos al hombre con respeto? No tomamos esa fuerza, sin entrar en polémicas de ser machista. Una de, le doy la responsabilidad a esto, es a la madre. A ver, José, sí, vamos a tratar de entender este pedacito, ¿no? Porque si nos vamos a lo largo de la historia, primero eran las mujeres las que eran relegadas, ¿sí? Sí. Era el hombre el que decidía y no hay para dónde. Hoy en día, el más relegado viene siendo el hombre. La mujer se ha vuelto como, no sé si es verdad, el término, la palabra, más protagonista, por decirlo de esa manera, de esa forma, y debe de existir es el equilibrio, porque ni una cosa ni la otra, todo en equilibrio. Y eso es más o menos lo que tú vienes a hablarnos el día de hoy, o sea, decirnos cómo deberíamos nosotros, porque es deber, no es el deber, integrar esta información en mí para yo poder, bueno, es que no me quiero adelantar a todo lo que implica papá, que todo lo que, si nosotros entendemos y comprendemos el rol de papá como debe de ser, todo lo que implica en beneficios para nosotros. Exactamente, y tú has dicho algo muy importante, ese equilibrio entre lo femenino, lo masculino, papá y mamá. Pero ¿qué ha pasado? Y hacía una referencia de la historia donde la mujer en un momento pudo haber sido relegada por la importancia que tuvo el hombre, que era el proveedor, que era el que salía de las cuevas a buscar el alimento para sus hijos, etcétera, etcétera. Luego viene un proceso donde la mujer toma ese poder, se mira a sí misma y toma ese poder de ella, decir, soy la mujer, soy la que llevo la fuerza, pero fue tan fuerte que mismo ella se ha destruido como mujer, pero ha destruido la imagen del hombre. No vengo a criticar, no es juzgar esto, ¿okay? Porque esto es un tema profundo
es muy responsable de hablar y va con todo el respeto porque la mujer, primero, mi honra y mi respeto porque es la madre, ¿ok? Pero sabes una cosa, que para ser madre necesita tener un hombre. Ese hijo, para ser hijo, necesita tener a ese hombre que es papá. ¿Qué sucede en esta situación? Lo que voy a decir suena un poquito como cómico de las formas de expresión del hombre y de la mujer. El hombre por su masculinidad, por su fuerza, por muchísimos parámetros que se le han indicado, puede ser violento y expresa de repente, llamémosla esa rabia, esa molestia, sea hacia la mujer, hacia otra persona, a través de la violencia, de un grito, hasta de un golpe. Pero la mujer lo hace sutilmente y es muy fuerte, que es el desprecio. Estamos viendo las grandes diferencias de estas dos dinámicas. ¿Qué pasa cuando hay un desprecio de la mujer hacia el hombre? Y voy a hablar ahorita de la madre, me voy a referir mejor a la madre. Cuando esa madre desprecia al hombre, haya sucedido lo que haya sucedido con ese hombre, ¿quién está captando toda esta información? El hijo. Y acuérdate que si esto sucede en los primeros años de vida de ese niño, él está como una gran esponja recibiendo toda esa información. Pero recuerda la vibración que trae esta información, es muy pesada, muy negativa. ¿En contra de quién? Del papá. Está destruyendo la imagen de ese hombre. Y recuerda que cada uno de nosotros tenemos un 50% de papá, un 50% de mamá. Pero ese 50% de mamá está opacando, y voy a usar esta palabra porque lo he visto y he tenido clientes en este proceso, destruyendo la imagen de papá delante de ese hijo. Pero viene algo. Ese hijo tiene ese 50% en su ser como hombre. Entonces no es solamente Pedro hacia papá, sino hacia ese hijo. Claro, José. Aquí traemos en cuenta no solamente la dinámica de padres divorciados, porque, a ver, hay parejas que no están divorciadas, pero pareciera que parecen perros y gatos y igual te involucran a los hijos en los cuentos. Y lo que tú dices, desvalorizan tanto hombres como mujeres. Tu mamá no sirve, tu mamá es esto, tu mamá es una inútil, o tu papá no sirve, tu mamá, y desvalidan a esa persona totalmente. Y eso es importante, por eso le decimos, lo que está diciendo José. La programación que le están dando a ese ser que está en formación, eso es lo que va a cargar a lo largo de su vida. Exactamente. ¿Y qué sucede en esto? Pero es muy importante mirar esta situación. La mujer, voy a decir otra cosita un poquito fuerte, es más la mujer que habla del hombre que el hombre que habla de la mujer. En términos generales, no hay una estadística que me confirme esto. Entonces, ¿qué sucede? Porque la mujer tiene esa herida. Son memorias que vienen, como tú dijiste al principio, antiguamente la mujer fue relegada. Esas memorias, acuérdate que cuando se hablan de memoria, son cosas que tenemos dentro de nuestro ADN, de nuestras vidas, que vienen en un momento a salir a flote con algo parecido por vibración y sale a flote. Entonces, en ese momento, la mujer toma ese poder, no de la mejor manera, sino con ese desprecio, con esa rabia hacia ese hombre. ¿Qué pasa ahí? Cuando esto sucede al hijo, vamos a hablarnos del hijo, y voy a hacer la diferencia, chica, entre hijo e hija, ¿ok? Vamos a hablar del hijo.
primero el hijo en ese momento no tiene ese poder de discernir, de decir lo que dice mamá no es cierto, no es bien. Pero llega un momento que ese niño va a llegar a analizar la cosa, a ver, y va a comprender que lo que se ha dicho de papá no es cierto. Esto lo dejo hasta aquí. Pero vamos a hablar desde la parte energética, al no tener esa fuerza masculina que tiene la imagen de papá en ese momento. Él no maneja esa información, él no está grabando todo lo que está dando papá. Acuérdate la gran barrera que ha puesto mamá, que no ha dejado ver al hijo. Al padre, discúlpenme. ¿Qué sucede en esta cosa? Cuando la mamá le dice tu papá era esto, tu papá era lo otro, etcétera, etcétera, solamente puros conceptos negativos de esto y eso. Pero al ser el hombre también, ese niño varón, al hacer eso, él está tomando esa información y él se va a reflejar. Yo soy igual que él, que papá. ¿Por qué? Porque papá es hombre, yo soy hombre y asimilo y tomo eso. Entonces, imagínate también, Pedro, lo que yo como niño, como hombre y adulto más adelante, voy a tener esas memorias grabadas en mí. Esto me está, y voy a usar esta palabra, castrando a mí de tener todos los beneficios que era, como decía el título de nuestra charla, de no tomar a papá, no voy a tomar a papá, no voy a tomar esa fuerza, no voy a tener esa voluntad, no voy a tomar esa decisión, esa certeza, ese éxito. Antes que entremos en qué es lo que ofrece papá, vámonos con el pedacito, porque hay diferencia entre hombre y mujer tomando papá. Vamos a hablar con la parte de la mujer para cuando vengamos de la pausa, nos dedicamos a qué es lo que papá nos entrega, qué es lo que nos da. Ok, vamos entonces con la parte de la mujer. No, voy a terminar lo del hombre y en el próximo segmento hablamos de lo de eso. Entonces, el niño, el hombre, ese adulto, va a reaccionar de una o de otra manera en contra de el hombre, pero desde mí mismo. Yo como hombre tengo todo eso que me inculcaron desde pequeño, que no tengo valía, que esto, que soy malo, que esto, todo lo que mamá se encargó de hacer, llamémoslo ese envenenamiento, y es muy fuerte. Y entonces el hombre viene también a mirar, aquí viene la otra contraparte, Pedro. Estoy hablando de la parte masculina, pero ¿qué pasa con ese hijo que mamá le ha hablado? La imagen que va a tener también de mujer. Porque la madre, que es mi primera mujer en mi vida, me habló mal de los otros. Pero cuando yo hago ese análisis, lo que me ha proyectado mamá, yo entro en un momento, me voy a sentir incómodo y va a empezar para el hombre el rechazo hacia la mujer, de no respeto de la mujer. ¿Por qué? Porque ella destruyó la imagen de papá, que es hombre, que es masculino, que soy yo como varón. No, hay una dinámica bastante. No, esto es muy profundo, muy fuerte. Esto es una puntica del iceberg de lo que hay aquí. Sí, señor. Entonces, esto juega para las dos aristas, por decirlo así. Papá como hombre, yo como hombre, hacia madre como mujer, pero mi relación también con la mujer. ¿Qué viene más adelante de esto, Pedro? La relación que yo pueda tener con las mujeres en general, pero vámonos más allá con la pareja. ¿Viste toda la carga que se está manejando aquí? Así es. Solamente por una cosa, el respeto. Así es. Más nada.
Vamos a la pausa y al regresar continuamos hablando de este tema. Vamos a la pausa y volvemos. Hola amigos, buenos días, feliz de nuevo estar aquí con ustedes, tocando este profundo tema de papá. Y bueno, pues estoy hablando con Pedro, vamos a continuar en esta dinámica de ver los dos aspectos, que es muy fuerte de ver lo que mamá puede generar en nosotros, pero también mamá puede generar todo el amor, tanto para ese hombre como para esa mujer, y sanar. Mamá es la responsable de esa estabilidad, porque mamá es la que marca los patrones en el hijo, así como lo hizo desde el punto de vista negativo. Mamá puede revertir esto y ser nutrir su parte femenina, pero nutrir a través del respeto, de mirar a papá por ese respeto, dándole la valía a papá como hombre, y cuando le da esa valía a papá como hombre, se le da a uno como hijo o como hija, que es lo que vamos a ver ahorita en el segundo semestre. Entonces, los invito que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, por el DM se comuniquen conmigo, a los teléfonos que tengo ahí en la red, y se comuniquen conmigo si hay alguna duda, y poderles prestar el servicio como constelador para sanar, ordenar esto que se está viviendo, ¿ok? Lo hace mamá, pero va a involucrar al hijo y va a sanar esa relación con papá, que acá lo vamos a conversar, y todo lo que va a sanar en ese niño, en esa niña, para la felicidad de él. ¿Por qué? Porque vamos a tener las dos fuerzas, fuerza mamá, fuerza papá. Pero aquí sí, la responsabilidad es de mamá de tomar esta iniciativa de mirar a papá y darle su lugar, ¿ok? Y no negárselo al papá, al niño, perdón, no negarle ni la mirada como hombre. Este hombre que reconoce este papá, este hombre. Comprendiendo el impacto del rol paterno en nuestra vida. El tema que estamos hablando hoy con nuestro invitado, José Gregorio Lavador Cárdenas, terapeuta holístico. José, nos quedamos, bueno, ya vimos más o menos lo que tiene que ver con relación de cómo sería esa dinámica de no tomar a papá como debe ser, pero por la parte, vamos a decir, vamos a hablarlo masculina, o sea, el hijo como tal. Ahora vamos a hablar de la parte femenina. De la parte femenina, claro, y es muy importante porque acuérdate que como venía conversando, cada uno de nosotros tenemos una parte de mamá, una parte de papá, y no podemos ni ese papá ni esa mamá destruir la imagen contraria de los padres. Vamos a entrar a la parte femenina, ¿ok? Aquí se manejan muchas dinámicas, así como todo esto, y aristas que nos hacen mirar. Cuando mamá no deja que esa niña vea a papá, ¿qué está marcando en ella? El hombre es malo, el esposo es malo, el hombre es malo, todos los roles masculinos. ¿Qué va a tener esa niña grabado en mente cuando afronte su relación con los hombres de la vida? Acuérdate que papá es el primer hombre de la vida, tanto del niño como de la niña. Que la niña es su primer amor,
la niña dice, me voy a casar con mi papá es mi novio, etcétera, etcétera. Y eso lo vimos en las niñas. Y esto es muy normal. ¿Qué sucede en este momento? Con toda esa grabación, con todas esas improntas, memorias que tiene esa niña, toda esta grabación, toda esta caparazón que han hecho del hombre. Ese hombre fue papá, ¿ok? ¿Qué puede esa niña generar? ¿Qué va a traer a su vida? ¿Qué va a traer a su vida? Tú lo has dicho muy importante, ¿ok? Ella va a estar en la búsqueda del hombre perfecto que es papá, que no lo tuvo. Aquí cuando quiero decir esto, no solamente vamos a decir es responsabilidad de mamá, porque hay muchos hombres donde está ausente físicamente. Por decir, pudo haber engendrado y desapareció. Puede ser un número de un espermatozoide para hacerlo en probeta. ¿Ok? Pero eso es papá, porque eso está en el ADN de ese niño y de esa niña. Entonces, con relación a esa niña, imagínate todo lo que se ha construido de esa imagen masculina. Se ha destruido, ¿ok? Entonces, ¿cuánto le cuesta a esa niña y más adelante a esa mujer restituir la imagen de papá? Es bastante fuerte, José. Vamos a recordarle a la gente cómo funciona o cuáles son los principios de las constelaciones familiares, porque aquí entraríamos en el orden, en la parte del orden, el orden del amor, o sea, vamos a recordarle a la gente toda esta partecita, José. Gracias, pero que me abre la lista, que me encanta conversar. Acuérdate, y lo dijo ahorita, que para procrear existe un hombre, existe una mujer, ese padre y esa madre que al unirse en ese momento de concepción, a través de ese espermatozoide, papá da un 50%, mamá a través de su óvulo da otro 50% y hacen el 100, que eres tú, que soy yo, que somos cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces tenemos toda la información de papá y de mamá. Relación a los órdenes. Nosotros en sistémica, en constelaciones, siempre hablamos de igualdad, ¿ok? Pero aquí hay como una cosita, entre comillas, y suena un poquito cómico. En este caso, solamente a nivel de pareja, el primero es el hombre. Porque y si nos vamos a las religiones, pues el primer hombre fue Adán. Se habla que de Adán, de la costilla, salió la mujer. Pero son iguales cuando están juntos, como esa pareja, como esos padres. Ahí estamos hablando de ese orden. Cuando hablamos del orden de ley, viene un orden que es muy importante, que es el de la inclusión. Es así como, ¿qué es inclusión? Incluir, tomar tanto a papá como a mamá. Claro, puede ser que estén ausentes, no los hayamos conocido, estén fallecidos, pero toda esa información que nos puede dar a través de ese espermatozoide y óvulo está dentro de mí y mi papá está aquí, mi mamá está aquí dentro de mí. Estoy incluyéndolo. Haya pasado lo que haya pasado con cualquiera de ellos. Porque no solamente voy a hablar de papá, sino también de mamá, porque puede ser que mamá haya abandonado a ese También. Sí, pero es muy natural que la mamá sea eso, ¿ok? Entonces, ¿qué viene a suceder aquí con este orden? Incluirlo, tomarnos al papá y a la mamá. Luego viene el orden de la jerarquía. ¿Y qué es en este orden de jerarquía de nosotros, Pedro? Y para ustedes, amigos. Papá y mamá son los grandes,
son los que nos dieron la vida, fueron primero que nosotros. Lo que fue primero tiene prioridad. ¿Ok? Entonces, imagínate ese niño o esa niña con todo lo que hemos conversado que tiene eso, y hable mal de papá, vamos a hablar también que haya hablado mal de mamá, y eso se da mucho a nivel masculino. A mí no me hable de mi papá, ese señor no existe. Él fue mujeriego, él maltrató a mi mamá, ya va. Hablamos de jerarquía, eso es cosa de los grandes, y yo no tengo que meterme, ni tengo derecho de opinar de lo que hizo papá, de lo que hizo mamá, de lo que dejó hacer uno de ellos. Ese no es el problema del pequeño que somos nosotros a la edad que tengamos, ¿yo? Con relación a nuestros seguimos siendo los pequeños. Y seguimos siendo los pequeños. Y aunque ese papá o esa mamá esté fuera del plano físico, que haya trascendido, pero yo tengo las memorias que me fueron inculcadas desde pequeño y sigo en esa, vamos a decir, juzgando, criticando, maltratando esa imagen de papá, porque hoy estoy hablando de papá. Entonces, cuando yo estoy haciendo eso, que no estoy respetando esa jerarquía, ¿qué sucede? Corto ese flujo que viene de mi papá, que era lo que hablábamos, de tener la fuerza, la voluntad, la decisión, la concreción, el éxito. Eso es lo que papá me ofrece, eso es lo que papá me está dando. Claro, y ya va, me lo dio, me lo da y me lo dará. Exacto, ya está dado. Mira, todo eso, ¿yo? Pero entonces, como yo no tengo como ese hijo o esa hija no tiene esa imagen masculina de papá, yo no puedo resolver situaciones y no puedo resolver mi relación con los hombres. ¿Cuáles son los hombres de la vida? Los hermanos, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo y la pareja masculina. ¿Ok? Mira todo lo que... Es que estoy pensando aquí porque se expresan muchas dinámicas. Los abuelos que se convierten en padres, que ahora las chicas no son padres, y los hijos o los nietos lo ven como padres. Entonces ahí entramos en otra dinámica, otro desorden. Y todo eso es parte, por eso mismo, o sea, de las dinámicas de vida, ¿no? Porque a veces también son cosas que se escapan de la persona. Claro, claro. Mira lo que acabas de hablar, un punto muy importante, Pedro. Vamos a decir que ese padre falleció, ese padre abandonó, un divorcio. A veces muchos los abuelos, los tíos, un ser masculino, toma ese rol de papá, nos proyecta esa fuerza. Se les agradece. Es como el padre de amor, el padre de adopción. Es excelente y se le agradece el trabajo que está haciendo. Pero escuchen esto, nunca va a suplir a papá. ¿Por qué? Porque haya sido lo que haya sido ese señor fue el que me dio a mí la vida. Ese espermatozoide, gracias a ese espermatozoide, estoy yo aquí. Ahí es donde entra entonces lo que tú estás diciendo, el reconocimiento, la inclusión en mi vida de ese ser que me dio vida. Nada más por darme vida, ya es por eso tengo que estar agradecido. Solamente ese hecho, que no lo puedo comprar, está todo. A ver, José, se nos está yendo el tiempo como muy rápido el día de hoy, pero yo tengo aquí en mi cabeza pensando que estos hombres, ¿verdad? También pueden convertirse, a ver, estoy hablando en parte energética, en el hombre de la mamá, porque la mamá tanto lo forma que digo, bueno, yo voy a convertirme en ese hombre que mi mamá quiere, pero que mi mamá quiere para ella, no para otras mujeres, sino para ella. Mira, Pedro. Rapidito, José, rapidito. Abriste una lista muy grande, un espacio. Claro, porque como esa madre no tiene a ese esposo, la imagen que ella tiene, que también puede traer de su padre,
voy a construirlo con ese hijo, ¿ok? Y hago, esto es como tú dices, mentalmente, energéticamente, no físicamente, ese hijo lo transformo en pareja. Y ahí sí se nos abre otras aristas, porque ni esa mujer que puede tener una pareja o ese hijo, y escuchen, esa hija, porque esa hija siendo femenina puede ocupar el rol de pareja de mamá, porque estoy hablando de energía, no estoy hablando de sexualidad. Entonces, ni esa mujer ni ese hombre van a tener pareja. ¿Por qué? Porque son la pareja de mamá. Así por encimita. Entonces, ahí es donde volvemos a los órdenes. Papá es papá, abuelo, tío, ese que me apoyó masculino, el amor agradezco, pero yo tengo que ver a mi papá. Y si yo como niño, hombre, tomo a mi papá, tengo la fuerza que me dio mamá de respeto hacia los hombres. Yo lo incluyo a mí, pero voy a ver a la mujer con respeto. Esta mujer son mis compañeras, mis amigas y mi pareja. Es de otra mirada totalmente diferente, José. Lo que se va a ver, si ustedes revisan las dinámicas de vida de su entorno, de su familia, todo esto que estamos hablando, si ustedes lo analizan un poquito, pasa y está sucediendo y sucede. Pero a veces nosotros no prestamos mucha atención a todas estas cosas, pero sí pasa en nuestro núcleo, porque en todas las familias hay de todo, como en su familia hay de todo, en la mía también, en todas hay, todos somos igualitos, todos, y todos pertenecemos y todos estamos en este cuento. Revisen si algo les hizo ruido, porque de verdad yo creo que muchas cosas de las que hablamos aquí tuvo que haber causado ruido. Cuando yo digo causado ruido es que me llamó mi atención, ¿ok? Sí, que no puede. Exacto, entonces bueno, qué mejor que buscar a alguien que sepa de esto, que nos pueda apoyar, porque esto hoy en día se habla mucho, poner en orden toda esta dinámica de vida para poder fluir. Y en la medida que yo me apoyo, en la medida que yo me ayudo, porque por mí, principalmente por mí, de aquí para abajo, o sea, mis hijos para abajo, ya se rompe ese ciclo. Y al romper ese ciclo de aquí para arriba, también se va ordenando la gente. Entonces, José, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Número de contacto y redes sociales. 0412-966-1866. Y como dice Pedro, aquí estoy completamente a la orden para ustedes. Sanemos, ordenemos y nuestra vida cambiará. A través de una constelación familiar que es una asesoría, una técnica que nos permite el ordenar y, escuchen esta palabra, el reconciliarnos con ese papá que fue excluido. Así es. En Instagram, José Gregorio Labrador C, aquí lo van a conseguir fácil, José Gregorio Labrador C. Y es verdad, permítanse darse esta oportunidad de poder entender y comprender cuál es la dinámica de vida o de qué está pasando en su entorno y ordenar, porque aquí lo que más que estamos hablando todo esto es de orden, porque en nuestros sistemas hay mucho desorden. Entonces, en la medida que yo voy ordenando, yo voy a ir viendo los cambios, no solamente en mí, sino en mi entorno. Gracias, Pedro, gracias al canal y feliz de estar con ustedes. Me despido.